Es así como damos la más cordial bienvenida a nuestras panelistas, a quienes saludamos a la distancia. En San Pedro Sula se encuentra la candidata a vicealcalde. Estamos hablando de Alexa, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro foro esta mañana. Alexa Solórzano. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta y la verdad a la vez asustada por todo lo que está sucediendo. Como Partido Libertad y Refundación me sumo al tuit que hizo nuestro presidente Mel Zelaya, pues también rechazamos pues toda injerencia de parte de Juan Orlando y de su partido, que siempre intenta boicotear lo que es la libertad y la soberanía del pueblo hondureño. También saludamos a la distancia en la zona norte a la coordinadora de la Juventud Departamental. Estamos hablando de Stephanie Corrales. Buen día. Muy buenos días, Silvia. Muchas gracias por la invitación a este espacio, ¿verdad? Suscribirme a tus palabras, a las de Rixi, a las de Alexa, ¿verdad? Por cómo está tratando el Partido Nacional de frenar las elecciones, de tener elecciones limpias y transparentes. Son inaceptables que a 100 días de las elecciones estén pasando estas cosas. Y esto solo puede ver que ellos están asustados por el reflejo de las estadísticas donde el Partido Libertad y Refundación pues tiene mayoría, ¿verdad?, para ganar lo que es el próximo gobierno en las elecciones de noviembre, y es por eso que están obstaculizando este proceso. Vamos también a darle la más cordial bienvenida en nuestros estudios. Nos acompañan dos caballeros militantes de Libertad y Refundación, el abogado Russell Garay, quien es el candidato a ocupar la vicealcaldía del Distrito Central en la fórmula de Jorge Aldana. Bueno, muchas gracias, Silvia, por esta invitación y buenos días a todo el pueblo hondureño que nos ve desde sus casas. Creo que es importante utilizar este momento histórico como un ejemplo de lo que están dispuestos a hacer nuestros enemigos y los enemigos del pueblo. Constantemente el mismo partido se reevalúa, la misma sociedad nos llama a decir que no hay que ser radicales, que hay que bajarle el gas, que hay que bajarle la urgencia, que hay que dejar de ser tan confrontativos, pero estos momentos son los que realmente nos hacen tener la certeza de lo que están dispuestos a hacer nuestros enemigos para profundizar su agenda. Y en ese sentido tenemos que utilizar estos momentos para justamente responder de la manera radical que se necesita. No solo el partido debe posicionarse el pueblo de Honduras contra este proceso que nos está dejando sin república, nos está dejando sin posibilidad de elecciones. Y en este momento tenemos la certeza de que por los cambios que se han hecho en el Consejo Nacional Electoral, en el censo electoral, estas elecciones pueden ser el inicio de la vida democrática de este país o pueden representar también un ejemplo frustrado por los intereses de una élite minoría, que está en la minoría. Es un momento importante para que desde lo popular nos posicionemos, más allá de su afinidad partidaria. Aquí efectivamente está robando la posibilidad de cambio del país. Y después de eso, creo que vamos a tener espacio para seguir hablando de cómo este proceso nos llama a una revolución. Definitivamente, y es así como también vamos a compartir la lectura de estos acontecimientos y la salida también que se puede dar en momentos de elecciones donde el pueblo debe estar claro, seguro, consciente de lo que estamos viviendo para poder dar ese paso importante donde definitivamente será el principal protagonista para poder desarrollar estos cambios a lo que todo le estamos apostando en medio de tanto entuerto. Con nosotros el director del Instituto de Formación Político de Libertad y Refundación, Gerardo Torres. Buenos días, Silvia. Buenos días, Russell. Saludos a Alexa, a Stephanie y a toda la gente que nos mira a través de la señal de UNE TV. Realmente uno puede decir que es una mala noticia lo que nos dio hoy Rixi Moncada, que anunció ayer en su Twitter y lo que anunció también el presidente Zelaya. Sin embargo, no podemos negar que es mejor saber. El hecho de que esté Libertad y Refundación ahí nos permite conocer al detalle y al día a día las prácticas que ha tenido el Partido Nacional siempre, ¿no?, y que se han ejecutado en estos 12 años de manera impune y a las espaldas del pueblo. Hoy lo que está haciendo el Partido Nacional, uno se preguntaría, ¿por qué si van a tomar la presidencia del CNE el 11 de septiembre, no le quieren dar el presupuesto a
a Kelvin, ¿no?, que va a ser el representante de ellos al frente del CNE. Y la respuesta es sencilla, ¿no?, es que esto no solo se trata de política, sino que también se trata de marufia, ¿no?, y de conseguir pistas. No solamente se trata de controlar al CNE con el tema de no dar el presupuesto y entorpecer cada una de las entregas que se van a hacer, que si se mantiene en el CIAFI así va a ser, cada cosa va a llegar tarde, cada pago va a ser tarde y el proceso va a estar entorpecido. Pero además de eso es que ellos quieren manejar el dinero, porque como ya lo dijo la abogada Moncada, ya sabemos cuál fue el destino de los hospitales, ya sabemos cuál fue el destino de las vacunas. El Partido Nacional no solamente es un aparato político represor, es además una estructura que parece más del crimen organizado que una estructura política. Entonces el hecho de manejar 800 millones, 1.000 millones, para el Partido Nacional es una manera de afectar el proceso democrático, pero también es un negocio. Y por eso es que lo están haciendo. Y lo bueno de nosotros y nosotras, la gente que nos mira en UNE, la gente que es de Libre y la que no, es que ahora nos damos cuenta de esas marufias en el primer momento. En cuanto pasan, Rixi Moncada anuncia, nos avisa, y eso es muy diferente a todo lo que ha pasado antes y todo lo que conocemos en Honduras. Ya con eso podemos decir que ese proceso es distinto, y por eso es que las cosas, a pesar de los pleitos, van avanzando. Hay empujones, pero vamos avanzando hacia ese 28 de noviembre. Desarrollo de nuestro foro con nuestros invitados, que definitivamente me obliga a de inmediato iniciar el desarrollo de nuestro foro con esta pregunta. Dentro de todo esto que estamos viviendo, este escenario, Russell, ¿hay condiciones definitivamente en nuestro país para buscar la revolución como la alternativa a todo este entuerto? Bueno, yo creo que ahí no es necesario pensar que deben haber las condiciones en todo momento, ¿verdad? A veces la reflexión empieza por ahí. La gente viene y dice, Honduras es un país conservador, que tiene élites que controlan los destinos del Estado, que controlan la empresa privada, y que han sido élites corruptas, egoístas, y que no han dejado que el país avance a tener una soberanía y una independencia. Bueno, entonces en ese caso siempre la receta nunca va a cuadrar, ¿verdad? Porque el país, cuando uno se controla desde el Estado, no solo controla las leyes, no solo controla la fiscalización, sino que controla una cosa que le llamamos ideas fuertes, que son las ideas de cómo leemos la historia de Honduras, cómo leemos el presente de Honduras y cómo leemos su porvenir. El sentido común de lo que es posible. Entonces, cuando tenemos un gobierno conservador, pareciera que la historia del país ya se acabó, que todo lo que podía pasar en el país ha terminado y que solo queda administrar lo mejor que se pueda este país, ¿verdad? Y bueno, esa es una lectura conservadora, entonces no podemos partir desde ahí. O sea, las condiciones obviamente nunca van a ser favorables para una revolución, ¿verdad? La revolución es un cambio que involucra una contradicción fuerte de clase, de raza, de un montón de problemas que tenemos en la sociedad hondureña. Entonces, por ahí hay que empezar. Entonces, más allá de decirnos si hay condiciones o no, hay que decirnos cuáles son las alternativas. Porque la alternativa de mantenerse así es lo que parece irreal, ¿verdad? O sea, la revolución a veces, si uno lo lee desde ese punto, dice, parece bien difícil que logremos consolidar una revolución en Honduras. Bueno, lo que realmente es imposible es que el pueblo de Honduras siga manteniendo la situación actual. Porque el sistema bajo el que vivimos no solo nos está empobreciendo, no solo nos está haciendo huir del país, no solo nos está asesinando a nuestra juventud, sino que también está amenazando con desaparecer el mismo país. Ya con el cambio climático tuvimos 2 huracanes el año pasado, nuestras fronteras se están adelgazando por el aumento de la marea, y todo eso obedece al resultado de un sistema. Entonces, realmente no es que hayan condiciones, sino que no hay otra posibilidad. Y si uno lee lo que entendemos por revolución, que en toda la historia va cambiando, ¿verdad? Siempre han sido revoluciones frente a la adversidad. O sea, no hubo un momento en el cual los esclavos tuvieran la posibilidad de emanciparse de sus amos con condiciones favorables. Nunca hubo condiciones favorables para que los esclavos pudieran salir de la esclavitud. Pero lo que sí había era la claridad de que solo eso era una posibilidad. Si no se lograba, estaba perdida la humanidad. No había forma de avanzar de ese abismo. Entonces, no necesariamente tenemos que decirnos, hay condiciones, sino hay que, a partir de, hay necesidad, no puede continuar la situación actual, y realmente si lo leemos desde ese punto, lo que parece imposible es que esto continúe así. O sea, lo que parece imposible es que podamos mantener una situación social en la cual la mayoría de la población está sufriendo,
Hay una élite que actúa como si todo está bien en el país y que nos hace pensar que ya no hay futuro, que el futuro es solamente vivir como estamos hasta que muramos. Los procesos revolucionarios no se dan de la noche a la mañana. ¿Podríamos hablar de revolución en nuestro país desde el inicio de la creación de Libertad y Refundación como una fuerza alternativa donde se representan los intereses del pueblo en vista o con la forma, la posibilidad de llegar a través de ese instituto político a la toma del poder, Gerardo? Bien, yo creo que hay que tomar en cuenta, así como dice Russell, que las condiciones deben crearse, ¿no? Las condiciones no existen y si estamos esperando que las condiciones nos permitan, no van a pasar las cosas. Este país ha tenido procesos históricos y permanentes de lucha en contra del imperialismo, de lucha en contra del neoliberalismo, de lucha en contra del modelo. Lo que ha pasado es que esa fuerza que quiere un cambio, que siempre ha habido una fuerza que quiere un cambio en Honduras, no ha tenido la capacidad o la fuerza o la posibilidad real de hacer ese cambio, ¿no? En el caso de Libertad y Refundación, es justamente eso lo que cambia en el país, ¿no? Es el presidente Zelaya, es ese punto de encuentro entre quienes veníamos de la izquierda y quienes desde el Partido Liberal se dan cuenta de que de ese partido no se puede cambiar la realidad del país y terminamos de manera conjunta creando algo nuevo. Y eso algo nuevo es el Partido Libertad y Refundación, que es, para decirlo en palabras bastante sencillas, es el gran aglutinador, ¿no? Aquí hay gente que puede estar en contra de lo que está haciendo Libertad y Refundación, que puede estar en contra de alguna política de Libertad y Refundación, pero que al final es parte del partido porque sabe que ese gran aglutinador es además la estructura que puede hacer posible un cambio y un cambio revolucionario. ¿Y por qué puede hacerlo posible libre? Bueno, uno es porque tiene una capacidad de convocar gente, de movilizar gente masivamente en todo el país. La segunda es que tiene un proyecto de transformación, un proyecto de transformación política profunda. Y tercero es que es antisistema, pues. Porque si no tuviera ese tercer elemento, no sería distinto a lo que ofrece Nasrallah, o a lo que ofrece Yani, o a lo que puede plantear una ONG, ¿no? Si no es antisistema, aunque sea un gran aglutinador, y aunque tenga un proyecto político, entonces se enmarca dentro de la lógica del sistema. El hecho de ser un revolucionario es justamente de que, como ya lo dijo Russell, se puede rescatar la humanidad desde este sistema. Nosotros creemos que no. Entonces, como no se puede, no nos podemos mantener dentro del marco del sistema y hay que romper. Cuando uno dice romper, que decía el título del tema de hoy, revolución es cambiar todo, es que justamente al cambiar la matriz del sistema, pues se cambia la vida política, la vida cultural, la vida social, la vida económica, etc. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de la organización de esa fuerza política y a través de la formación política de los integrantes, militantes, hombres y mujeres que integramos. ¿Por qué ocupamos la formación? Y a través de esa organización que es tan importante, sí, escuchamos hace unos días al coordinador general de Libre donde decía, nuestro partido es antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal. Y a través de estos planteamientos nos vemos que existe esa organización donde se plantean la inclusión y la participación de la mujer. En ese sentido podríamos hablar, Stephanie, que la mujer es revolución y que es libre, el único partido donde se le ha permitido justamente la participación activa de la mujer en esos espacios políticos. El otro día, el fin de semana pasado, compartíamos un evento de juventud, ¿verdad? Y creo que es importante destacarlo aquí cuando yo les hablaba acerca de las distintas desigualdades sociales que como jóvenes vivimos, ¿verdad? Y uno de los datos que a mí más me llamaba la atención es que los jóvenes nos encontramos en muchas desigualdades. Y decía que la mayoría de jóvenes que se encuentran en este sistema desigual, la mayor cantidad somos mujeres. Entonces, yo quiero replantear aquí lo que dije ese día, porque es sumamente importante para mí. Si yo como solo por el hecho de ser joven estoy un paso atrás de la misma sociedad, y el hecho de ser mujer me hace estar un segundo paso más atrás.
Entonces yo me estoy replanteando como mujer joven, ¿qué estoy haciendo yo o qué voy a hacer yo? Y justamente es por eso que decidimos militar en el Partido Libre como mujeres. Es el partido que lucha por la paridad en los procesos electorales para que se tenga una participación política de la mujer. Es un partido que se reconoce como feminista y antipatriarcal y que lucha con todos aquellos tipos de violencia contra las mujeres que por años, históricamente, nos encontramos en un sistema de desigualdad. Es entonces el Partido Libertad y Refundación que nos da la oportunidad de hacer la revolución, pero esta revolución va de la mano con la democracia y con el feminismo. Libre es el partido que le apuesta a los derechos sexuales y reproductivos, y vemos justamente eso, que el mañana hay justamente la propuesta de nuestra candidata a la presidencia, Xiomara, la agenda feminista que propone, porque sabemos que solo desde una agenda feminista que nos proporcione los derechos sexuales y reproductivos, y no solamente la participación de la mujer en cuanto a temas de género, ¿verdad? Sino que también toda esa violencia política que hemos sufrido durante años por no vernos como sujetas políticas, el hecho de tener libre una candidata a la presidencia como mujer y el hecho, ¿verdad?, de que las mujeres arrebatamos el poder, porque tampoco que se nos cede, ¿verdad?, como al principio cuando le preguntaban a Russell si se puede hacer la revolución en las condiciones. Yo suscribo eso también para las mujeres, es que no es que las condiciones se van a dar, sino que nosotras venimos y hacemos de estos procesos una revolución que incluya a las mujeres. Y es justamente esas oportunidades que solamente se dan desde el Partido Libertad y Refundación. ¿Y por qué? Yo he escuchado mucho en cuanto a los partidos de derecha que dicen que las mujeres, que no sé qué, que son un pilar en la sociedad y eso y por otro. Pero nunca, cuando lleguen al Congreso Nacional, van a crear políticas que estén a favor de derechos sexuales y reproductivos. Porque la derecha, porque el capitalismo, porque los conservadores nunca van a permitir la participación política de la mujer en cuanto a derechos que nos garanticen mejores condiciones, ¿verdad?, que nos permitan luchar desde allá afuera. Y justamente solamente esas libertades se dan desde el Partido de Libertad y Refundación, porque hemos visto participar a mujeres en foros que representan a los partidos de derecha y justamente se llaman al silencio en cuanto a temas que nos benefician a las mujeres, hablar acerca de las desigualdades sociales, sino que solamente utilizan el discurso para tomar espacios y hacer creer que ellas también están trabajando para nuestros derechos, pero no es así, porque sabemos que todas las mujeres que se encuentran en el Congreso Nacional, que representan al partido de derecha, incluso han estado a favor de leyes que vienen y vienen y nos reprimen nuestros derechos, como cuando se habló del blindaje del aborto, también cuando se aprobó lo de la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia. Entonces vemos que solamente en Libertad y Refundación se nos da esa oportunidad a la mujer. Un proyecto revolucionario definitivamente requiere fundamentalmente de la aceptación de las grandes mayorías, la participación de los mismos. Existen estas condiciones, Alexa, el pueblo, a través de esa participación activa que mantienen ustedes en San Pedro Sula, en las visitas, en los colectivos. ¿Demanda la población y sienten que la revolución es la única salida a todos estos conflictos en nuestro país? Bueno, muy buenos días, y me da un gusto estar con ustedes en este espacio y definitivamente sí, la gente que apoya y que es fuerte de las bases del Partido Libertad y Refundación han creído fuertemente de que se necesita un cambio radical desde raíz, porque tenemos un sistema que lo que hace es boicotear los proyectos del pueblo, que simple y sencillamente no le interesa lo que es la población, simple y sencillamente a la élite, a los empresarios que simple y sencillamente se enriquecen cada día y la población hondureña se está empobreciendo. Como lo decían los compañeros anteriormente, lo único que hace este sistema es crear las condiciones para que puedan ser violatorias de nuestros derechos, para que puedan migrar y para que simple y sencillamente se desanimen y sean atadas a la pobreza.
Entonces, en el Partido Libertad y Refundación, un partido que ve primeramente como pilar la dignidad del pueblo, los derechos del pueblo, en que es sumamente inclusivo en todos los aspectos, donde sus proyectos van focalizados al bienestar de los hondureños y de las hondureñas, donde la participación de la mujer está creciendo cada día más y donde las etnias, como los compañeros garífunas, nuestros hermanos lencas, misquitos, tienen una importancia y no solo es como un tema de propaganda, sino que la presidenta Xiomara Castro ha dejado claro que es la parte principal, el pueblo hondureño, el que necesita realmente un cambio. Y si lo vamos a hacer, tiene que ser mediante una revolución, porque como decía el compañero, los compañeros, es imposible que vamos a esperar que eso se pacifique. O actuamos o simple y sencillamente vamos a seguir viviendo en las condiciones que vivimos actual. Y lo vamos a poder lograr hacer el 28 de noviembre, ejerciendo el sufragio, ejerciendo el voto cuando elijamos al Partido Libertad y Refundación, que es el único partido que de verdad sí muestra un cambio, que de verdad sí muestra un proyecto primordial hacia las mayorías que están siendo empobrecidas. Aquí en San Pedro Sula, por ejemplo, tenemos un problema grave. Hablamos de una Smart City, hablamos de una ciudad modelo, una ciudad fuerte, una ciudad que realmente ejemplo para otros países. Y cuando en realidad tú vas a caminar a los diferentes barrios y colonias y vas a ver gente analfabeta, gente sin empleo, vas a ver familias desintegradas, vas a ver pobreza extrema, los servicios públicos básicos no los encuentran, problemas realmente fuertes con las maras y pandillas, donde vas a encontrar una cantidad de situaciones, por ejemplo, las inundaciones. San Pedro Sula fue una de las ciudades que más impactó. Entonces, ¿cómo puedes invertir en construcción de puentes? ¿Cómo puedes invertir en proyectos innecesarios? Porque están colocando los puentes en lugares innecesarios y están sobrevalorados esa gran cantidad. Si no colocamos personas como Marvin Jíbar en las alcaldías, si no colocamos a los diputados como los de Libertad y Refundación en el Congreso, y si no colocamos a Xiomara Castro de Celaya en la presidencia, difícilmente vamos a poder tener un cambio y vamos a seguir empobreciendo a Honduras. Estamos sobreendeudados, aquí en San Pedro estamos sumamente sobreendeudados, no digamos a nivel nacional, porque no se administra sencillamente el impuesto, no se administra el dinero de la forma correcta y el resultado simple y sencillamente es que tú visitas hospitales, que tú vas a las escuelas, que la educación es nefasta, que la salud es nefasta y que la seguridad es nefasta. Entonces, no podemos hablar realmente de estar acomodados en el mismo sistema cuando la misma situación te impulsa a una revolución, a un cambio radical desde raíz, porque si no vamos a seguir brindando las mismas condiciones para que nuestras hermanas, hermanos, e incluso la cantidad de niños migrantes solo ha aumentado en un 40% más a raíz de la pandemia y a raíz de los huracanes. Permítame hacer una ligera separación. Al retorno de la pausa, cada uno de nuestros invitados expone con claridad ese concepto de revolución, que precisamente el sistema relaciona lo que es revolución con todas las cosas malas. Y precisamente esas cosas malas son los que estamos viviendo actualmente en este sistema neoliberal y que propone la revolución que debe ser cambiado y cambiar todo lo que no sirve. Al retorno de la pausa. Seguimos dialogando con nuestros panelistas esta mañana en el Foro UNE TV abordando el tema de la revolución, que la revolución es cambiarlo todo. Cómo poder desarrollar estos cambios, una revolución en medio de una sociedad que ha sido diseñada precisamente por el capitalismo, altamente consumidora, donde se maneja mucho la manipulación mediática, donde asocian a la revolución con el terrorismo, con lo malo. Y justamente en estos escenarios políticos que estamos viviendo en nuestro país, recientemente veíamos cómo se desataban campañas de la revolución y del comunismo en torno a que el comunismo es comerse los niños, el comunismo es la expropiación de las casas, es desterrar a la gente, y han llevado al consciente, al imaginario de la población. Vean ustedes el efecto del sistema en la psiquis de la población,
a que deja de creer en lo que está viviendo y fácilmente es presa de creer en lo que no ha visto, a tal punto de que hoy se mantiene vigente una campaña contra Libertad y Refundación, diciendo de que si Libre gana le van a quitar las casas, pero ¿en qué escenario estamos viviendo y por qué ese ataque sistémico en contra de la revolución? Dentro de todo este escenario, ¿cómo poder darle a nuestros televidentes, a nuestra población, que le hablan de revolución y siente que, mira, vean ustedes la comparación que voy a hacer, el Cadejo y la Sucia, que dicen que existe pero que nunca los ha visto? Russell. Claro, bueno, yo creo que ese elemento es fundamental cuando entendemos las ideas, ¿verdad? Y entendemos el rol del Estado. Porque a veces pensamos que el Estado solo hace políticas públicas o solo aprueba leyes y que eso es lo que debe hacer un Estado. Pero el Estado también crea las ideas fuertes de un país y el imaginario, ¿verdad? Uno, por ejemplo, no se para frente a la luz roja de un semáforo porque cree en algo que gobierna el Estado, ¿verdad? Cree que eso es el orden, cree que eso es lo que es correcto realizar. Y bueno, en las escuelas y en todos los diferentes aparatos, en los medios de comunicación, se nos enseña la historia del presente de Honduras y también qué va a pasar en el futuro. El sentimiento que tiene la clase política tradicional de este país, del bipartidismo, no es un sentimiento liberal, como ellos se llaman, o nacionalista, sino que es un sentimiento eminentemente anticomunista, ¿verdad? Esta gente se ha plegado a la idea y ha mantenido las mismas ideas desde el conflicto de la Guerra Fría, ¿verdad? Y ha mantenido una agenda que es abiertamente anticomunista. Y ahora la vemos en los medios de comunicación, la vemos en la manera en que el Partido Nacional se expresa frente a sus enemigos ideológicos, pero si hacemos un recorrido de la historia, el anticomunismo acá significó el asesinato de líderes sociales durante los 80, al menos 184 personas fueron desaparecidas por el Estado de Honduras, que eran dirigentes estudiantiles, dirigentes sociales, personas que estaban luchando por cambiar este sistema. Y ese anticomunismo ha ido mutando y es lo que ahora le llega como caricatura a la gente que le dice vamos a hacer como Venezuela o le van a ir a quitar su casa. Bueno, eso no es un accidente, ¿verdad? Viene de ideas para combatir una opción que es real, ¿verdad? La opción de un cambio a este sistema. Y decimos que es real porque hay sistemas alternativos. Por ejemplo, China es el primer país del mundo que acabó con la pobreza. Un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, realizado con un sistema que se llama a sí mismo un sistema alternativo, ¿verdad? Que se entiende como un sistema alternativo. Brasil levantó a una población de 30 millones de la pobreza con políticas sociales diferentes, ¿verdad? Con políticas que no eran las recomendaciones del Banco Mundial, no eran las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, no eran las recomendaciones del Departamento de Estado. Eran políticas totalmente distintas. Y así lo vemos en Bolivia, así lo vemos en Venezuela, así lo vemos en Cuba. Entonces, luchar contra ese sentimiento de anticomunismo se tiene que hacer tanto entendiendo que a la gente la han malinformado y que va a tener defensas contra eso, o sea, la gente hay que ser bastante inteligentes con cómo comunicamos, no hay que darle armas al enemigo, y el trabajo que se hace desde los medios de comunicación es fundamental. Lo que se hace desde estos espacios de informar a la gente, de entender que esto que está pasando con el Consejo Nacional Electoral no solo está pasando porque hay élites corruptas, sino que hay un sistema que se favorece de esta corrupción y que prefiere tener países donde no hay democracia, donde no hay instituciones, a tener países donde hay sistemas alternativos, o sea, que prefiere este caos a que haya una opción alternativa para la región, es parte de informar de manera clara, ¿verdad?, a la gente. Lo que estamos viviendo en este país no solo es porque hay corrupción, sino porque hay un sistema que se sostiene bajo la corrupción, que se sostiene como haciendo al Estado no como una persona, un ente que protege a la población, sino un ente que privatiza los bienes públicos, que gobierna para minorías, que gobierna para empresarios. Y hay una situación cuando usted está hablando del manejo de la información y los espacios que cada vez se reducen menos para poder abordar estos conceptos en una forma clara como lo estamos haciendo esta mañana. Y es justamente que el capitalismo le vende a la población la idea de que la revolución es pobreza, de que la revolución es miseria. Y la propuesta de ellos es que quieren que todos sean ricos. Y fácilmente la población, si usted me pregunta a mí si quiero ser rica, todos queremos ser ricos. Hay
un elemento fundamental para poder desarrollar una revolución, y es tener una claridad de que todos estos procesos y que la revolución es precisamente donde se manifiesta esa lucha de clases. Es la toma del poder del pueblo, ese pueblo al que el capitalismo lo mantiene esclavizado a través de las deudas. Porque el capitalismo le dice que va a ser rico, le vende la idea de que va a ser dueño de lujosas casas, de lujosos vehículos, y al final vamos viendo de que las sociedades así están construidas bajo ese modelo de ofrecerle la vanidad a cambio de ¿qué? De la esclavitud a la que terminan sometidos por todas las deudas, a las que muchos en este momento se sienten ahogados. ¿Está bien la población? ¿Está cómoda con ese modelo o ese sistema de vida, la calidad de vida? ¿Se le puede llamar calidad de vida a eso, Gerardo? Bueno, primero lo que hay que decir y que hay que dejar muy claro es que no se puede ser anticorrupción si no se es antioligarca. Eso es estar en contra de la corrupción como que fuera una especie de fantasma o de monstruo invisible e ingenuo, ¿no? Y es justamente lo que ellos quieren que usted esté pensando. La corrupción es un reflejo de una acción, de una intromisión en el Estado por parte de un grupo económico que lo que quiere es que usted consuma y que usted trabaje casi de manera regalada, ¿no? Entonces, ser anticorrupción en el fondo debe de ser antioligarca, porque, y ahora que estamos a punto de entrar a septiembre, que vamos al tema del bicentenario, una de las cosas fundamentales de aquella independencia fue separar a la iglesia del Estado. No porque les cayera mal la iglesia, no porque estuviera en contra de los curas, sino porque la iglesia era un poder fáctico que generaba sus influencias sobre la voluntad y la vida de las personas en su mayoría. Había que separar esos dos poderes porque un poder aplastaba los intereses de los demás. Hoy, ¿qué es lo que hay que hacer? Esa separación, además de la separación iglesia-Estado que todavía queda pendiente, es el tema de separar al Estado de los grupos fácticos. Porque esos grupos fácticos, que son los que generan la corrupción, son los que tienen este país en pobreza. Porque, mire Silvia, el problema es aquí, es que no basta con ser mujer, o no basta con ser joven, o no basta con ser explotado. Debe de haber un proceso de conciencia, porque si no hay un proceso de conciencia, no hay un proceso de lucha. Mujeres que están defendiendo el sistema patriarcal, explotados que defienden el sistema capitalista, y jóvenes que dicen, a mí no me importa lo que le pase al otro con tal de que yo salga adelante, es justamente la base para que las cosas no cambien. Para que haya una revolución debe de haber primero un proceso de conciencia y una conciencia de clase, de decir, yo no soy oligarca, el Estado no funciona para mí, yo debo organizarme, prepararme para tomarlo, porque como ya lo dejamos claro acá, no va a ser por las buenas y no va a ser como una cosa esporádica en el tiempo, es una acción política que depende de la conciencia, de la formación y de la organización. Esos tres elementos ya se están dando en Libertad y Refundación, y por eso es que el enemigo, que es esa oligarquía, no es el Partido Nacional, ese es el instrumento del enemigo, está buscando cómo defenderse. Nosotros y nosotras somos el pueblo y tenemos como instrumento a Libertad y Refundación, que es el instrumento para desarrollar un proceso revolucionario. Pero sin conciencia, sin organización y sin formación es difícil, porque entonces lo que estamos hablando solamente es del recelo, del resentimiento y del caos. Un proceso caótico con una finalidad política puede ser revolucionario. Un proceso caótico sin finalidad política solo es caos. Hay una situación para poder dar ese paso a la revolución, la formación, la educación. Justamente en nuestro país tenemos serios problemas, un alto déficit en educación y también en salud, cosa de que los países con gobiernos revolucionarios no tienen esos problemas, especialmente todos los problemas sociales que tenemos en Honduras. Pero la misma vida se encarga de formarnos y de educarnos y tener estímulos y responder a estos conforme al contexto que nosotros estamos viviendo. En ese sentido, la revolución va más allá de cualquier cosa que se pueda decir en los medios de comunicación. Es estar conscientes en cuanto a nuestra clase social y pensar que si realmente se está hablando en este proceso político donde todos salen con bonitas canciones hablando de una prosperidad
objetiva que después genera una pobreza subjetiva, queriendo convertir a los pobres en ricos a través de los préstamos que a la final los terminan endeudando. ¿Cómo no caer en todas estas pretensiones y en todas estas fantasías y apostarle a un proyecto real, Stephanie? Muy excelente tu pregunta, Silvia. ¿Cómo no caer, verdad, en esto? Antes de responder tu pregunta, es necesario mencionar también, ¿verdad? El Estado se encarga de esto, y cuando digo el Estado me refiero al sistema capitalista, que nos ha mantenido oprimidos durante muchos años, ¿verdad? Una de las cosas que hace el sistema capitalista es adecuar todas las condiciones, porque se cree, como decía los hipotes, que solamente se trata de poder, sino que es todo un sistema que tiene pues todo un estudio para crear las condiciones de vida desiguales. Entonces, muchas veces solo sabemos decir o culpar a la gente por ser ignorante, y hablo de la ignorancia, desde el desconocimiento de los temas, no como un atributo para desacreditar a una persona, sino que hablo de la ignorancia de que el sistema capitalista crea, ¿verdad?, esas condiciones. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido en el proceso de formación, en los procesos de estar militando en el Partido Libre, que es sumamente importante la formación política, ideológica, ¿verdad?, para no caer en el sistema, porque como te decía anteriormente, muchas veces nos molesta, soy una persona que me molesta mucho cuando escucho hablar a las personas acerca de cómo una revolución no debe ser posible, cómo vamos a quedar como en Venezuela o como en Cuba, ¿verdad?, que son las aseveraciones que se hacen ahora y que incluso en redes se mantienen con la campaña que hay contra el partido. Creo que una de las cosas más importantes a las que nosotros debemos apostarle es justamente a esa formación política ideológica de nuestras bases, de nuestras juventudes, de todas las organizaciones en las que podemos estar para educar a la gente. Porque muchas veces la gente no tiene conciencia social, y de hecho muchos y muchas de nosotras no lo teníamos hasta que recibimos procesos de formación, procesos de conocimiento. Si bien es cierto, podemos decir como hay miles de formas de educarte, no me puedes venir a decir a mí que en la era de la tecnología, recordar también que la mayoría de las personas que poseen la mayoría de pobreza que se encuentran dentro de esas estadísticas no tienen todos los medios para formarse. Entonces creo que una de las cosas súper importantes para combatir todo lo que es esto, lo que nos habla como la prosperidad, ¿verdad?, que nos vende el sistema capitalista, y cómo caemos en ese endeudamiento, cómo caemos en esa ignorancia, es justamente apostarle a nosotros a la formación, porque con una formación política e ideológica de izquierda las personas van a ser más conscientes. De repente, pues, las personas caen en esto por la desinformación, porque nosotros y nosotras mismas, a través de no explicarles qué es lo que pasa. Yo quisiera aprovechar este momento para decir a las personas como hay que apostarle nosotros y nosotras a los procesos de formación desde nuestro privilegio, vamos a decirlo así, de poder formarnos. Porque, por ejemplo, muchas veces nos mantenemos en redes o con las personas que tenemos cerca, manteniendo estos debates, ¿verdad? Debates que sabemos que la gente lo hace desde la ignorancia y que nosotros tenemos esas facultades, y me ha pasado mucho y los estoy implementando. Entonces, mucha de la gente, por el desconocimiento, cae en la trampa del sistema capitalista porque no conoce. Y si nosotros y nosotras que poseemos el conocimiento, que sabemos cómo son las cosas, yo creo que no deberíamos de llamarnos a la ridiculización de las personas solamente por cómo se expresan acerca de lo que son los procesos de revolución, sino que es sumamente importante explicarle qué implica la revolución, que la revolución es acabar con todo un sistema. El sistema nos ha vendido esa prosperidad, justamente. El modelo neoliberal que estamos viviendo en Honduras nos habla de una vida mejor que ha acentuado más los altos niveles de pobreza, la desigualdad,
el luto permanente, la inseguridad, la falta de educación, la falta de salud en nuestro pueblo. Sin embargo, tenemos condiciones en que la mayoría de los gobiernos revolucionarios o gobiernos progresistas de izquierda han sacado más de 92 millones de personas de la pobreza, tal como lo ha establecido en su exposición el abogado Russell Garay. ¿Siente usted que podemos apostarle a generar estas condiciones a través de cada uno de los planteamientos políticos que se están dando, especialmente a lo interno de Libre, Alexa? Considero que esto es un cambio y una transición bastante fuerte, y doña Xiomara ha prometido entre sus 100 días de gobierno pues hacer estos cambios significativos. Claro, el tema no es algo que de la noche a la mañana se nos va a hacer tan fácil. Por ejemplo, voy a hablar aquí en San Pedro Sula, que es donde yo estoy apostándole el poder ganar este poder y este espacio. Nosotros como MAR lo primero que decimos es que vamos a entrar con un tema de investigar cómo está la alcaldía, porque no puedes ir por las calles prometiendo lo que no vas a poder cumplir hasta no saber cómo están las condiciones de la alcaldía. Lo que puedes hacer es que las propuestas vayan ligadas como fin primordial a las personas, al medio ambiente, a los animales, pero si toda la vida tú vas a estar haciendo esos cambios en discurso, pero no lo haces con hechos, estamos haciendo absolutamente nada. Considero que Libertad y Refundación es un partido que realmente le ha apostado al cambio, le ha apostado realmente a un sistema que sea primordial nosotros como personas. Creo que aquí en San Pedro tenemos una situación sumamente difícil, como en todo el país, y es porque toda la vida hemos permitido que el sistema boicotee o que el sistema sencillamente se deje ingerir en la vida de las personas de una forma negativa. Como decía a la pregunta anterior, la desinformación está causando que las personas sencillamente nublen su mirada y nublen la parte de no escuchar lo que es el verdadero cambio. Hacía lo que decía Stephanie, siempre lo comparan a Honduras con Cuba en muchas ocasiones, y yo recuerdo que en Instagram en semanas anteriores hacía una comparación en cómo estamos Honduras con el Producto Interno Bruto, cómo está Honduras a comparación de Cuba con el tema de la educación, con el tema incluso hasta la de los deportes, que Cuba actualmente había sido muchísimo mejor en todos los aspectos a comparación de Honduras. Entonces, cuando se habla que Libre traería al capitalismo, traería al socialismo, empezamos a desinformar porque lo ponemos como que es una plaga, cuando la verdadera plaga la estamos viviendo actualmente en Honduras, teniendo al poder al Partido Nacional. Decía, Libertad y Refundación, si llega al poder, te va a quitar las casas, pero es lo que nos está pasando ahorita con ese sistema neoliberal, con el sistema capitalista, con un sistema que simple y sencillamente le importa enriquecer a la minoría, que son personas que son empresarias, e incluso a los extranjeros. Entonces, cada vez que se aprueban proyectos de ley, siempre van a beneficiar a esta pequeña minoría y terminan impactando fuertemente a la sociedad. Por eso es importante que un partido que viene de las calles, después del golpe de Estado, que viene de las calles, que ha nacido ahí, bajo la necesidad del pueblo, es por eso es que nosotros sabemos que representamos fehacientemente a esta comunidad que ha sido empobrecida. Las planillas del Partido Libertad y Refundación en el tema de los diputados, por ejemplo, aquí en Cortés hay maestros, hay personas de toda clase, mujeres, madres solteras, y ahí es donde te empezás dando cuenta que el cambio viene cuando empezás a incluir de todas las realidades habidas para poder legislar. Y lo mismo lo puede pasar con nuestra presidenta, que se ha incorporado y que ha vivido la experiencia del pueblo desde que ha estado en el golpe de Estado representando y luchando por los derechos también de los hondureños y las hondureñas. Permítame hacer una ligera separación, estamos ya casi que contra el tiempo. Vamos a hacer una ligera separación. Al retorno de la pausa entramos con conclusiones de cada uno de nuestros panelistas en relación a este tema. La revolución es cambiarlo todo. Ya volvemos. Llegamos a la etapa de las conclusiones de nuestros panelistas esta mañana con este tema que cada vez más el pueblo hondureño se adueña y se apropia de este concepto de revolución
que significa cambiarlo todo. Es así como le damos el espacio a Stephanie Corrales en sus conclusiones. Para finalizar, ¿verdad? Es importante aclararles qué implica la revolución. La revolución implica acabar con un sistema fallido para pasar a un Estado de Derecho. La revolución implica cambiar las condiciones del sistema capitalista para aquellos sectores que históricamente han sido olvidados. La revolución implica mejores condiciones para todos y todas aquellas que están sufriendo todavía las consecuencias de los huracanes. La revolución implica hacer justicia para las víctimas del Seguro Social. La revolución implica mejores derechos para las mujeres, para los niños. La revolución implica pasar en un Estado que se encargue de que todas aquellas personas que históricamente han estado olvidadas por el capitalismo tengan una oportunidad de tener mejores condiciones de vida, un plato de comida para todos y todas en su casa. Y por último, pero no menos importante, ¿la revolución será feminista o no será? Gracias, Stephanie Corrales, quien es la coordinadora de la juventud en el departamento de Cortés. Asimismo, le damos paso a sus conclusiones. Alexa, candidata a la vicealcaldía de San Pedro Sula. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y lo mismo que decía Stephanie, realmente el tema de revolucionar es cambiar radicalmente desde el inicio para una nueva etapa, para un nuevo sistema en el cual nosotros como hondureños y hondureñas hemos sido olvidados y simple y sencillamente lo único que hacen es aprobar proyectos que afectan a la población hondureña, que nunca traen un beneficio, donde algunos tienen ciertos privilegios y otros sencillamente viven una precariedad. Lo que queremos es cambiar ese entorno y esa realidad para que podamos, la gente que está ahorita y en el futuro, puedan tener un espacio, puedan tener una buena educación, puedan tener excelente salud, pero sobre todo puedan vivir en paz, porque aunque muchas veces se puede tomar como una utopía, se puede volver realidad si simple y sencillamente nos educamos y le tomamos interés a algo tan importante como es el tema político y la realidad del país hondureño. Muchísimas gracias, Alexa. Russell Garay, candidato a vicealcalde del Distrito Central. Pues yo creo que es importante decir una cosa para toda nuestra militancia y para toda la gente que está buscando que algo en este país cambie fundamentalmente. El dolor es un mal profesor y solo porque la gente haya sufrido las consecuencias de vivir en el sistema en el cual estamos viviendo no significa que esté dispuesta a cambiarlo, porque no sabe, con ese dolor no ha aprendido más que tener culpa, que es pensar que ha sido su culpa el hecho de que esté viviendo en pobreza, que ha sido falta de esfuerzo, que ha sido mala suerte, que ha sido un designio de Dios. Puede pensar un montón de cosas, pero no necesariamente va a pensar que hay una alternativa para cambiar ese sistema. El trabajo que tenemos que hacer para que la revolución pase es crear esas condiciones, acercarnos a la gente, formarla, darle la certeza de que hay un sistema alternativo, no tener miedo de usar nuestras palabras, no tener miedo de usar revolución, de hablar de socialismo, de hablar del problema del capitalismo, porque no podemos creer que podemos generar una revolución si hablamos como el enemigo, si usamos el lenguaje del enemigo. Tenemos que apropiarnos de nuestro propio lenguaje y acercarnos de manera franca a la gente para decirle que se enoje, pero también que hay esperanza, que se puede cambiar esto y que la opción está en libre. Gracias, Russell Garay. También conocemos las conclusiones del director del Instituto de Formación Política de Libre, Gerardo Torres. Bien, yo creo que el mejor andamiaje para construir ese proceso revolucionario es la solidaridad. Si usted tiene formación y usted cree que porque usted sabe cosas, la gente lo tiene que seguir o escuchar, se va a quedar solo, ¿no? Y se va a quedar hablando de las cosas que sabe. Esas cosas que uno aprende en la formación política deben de ser aplicadas en la realidad. Y el sentimiento revolucionario es la solidaridad, es ir a atender a quien más lo necesita, es ir a atender a quien más necesita ayuda o apoyo o acompañamiento. Así es que uno conoce realmente el sistema al que se enfrenta y sabe cuáles son sus fallas y se puede imaginar algo distinto. O sea, la formación política sin acción política, sin organización y sin solidaridad es un elemento teórico nada más. O sea, la formación política, el aprendizaje que tenemos debe de servir para acompañar a la gente a resolver
su vida, porque al final para eso queremos hacer una revolución, ¿no? Queremos hacer una revolución para que la gente viva mejor, para que la gente pueda comer, para que la gente pueda tener trabajo, para que la gente pueda vivir plenamente. Entonces hay que bajarle un poco a ese discurso de miedo y de odio. Nosotros queremos hacer una revolución en Honduras porque es la mejor manera y es la manera más eficiente de lograr que la mayoría del pueblo de Honduras salga adelante. En este sistema no se puede, entonces hay que vencerlo y crear algo nuevo. Gracias a cada uno de nuestros invitados por su participación esta mañana en el foro de UNE TV. A ustedes, por supuesto, por permitirnos ingresar a la intimidad de su hogar para poder conocer y darle la lectura correcta a los acontecimientos que se están dando en el ámbito político, nacional, social e internacional. Con su permiso, feliz día. Invitarles a continuar disfrutando de nuestra programación. Listo, César Omar Silva, caminando y conversando con la población capitalina.